La Universal de San Pedro Apóstol. Segunda Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. En ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias pasiones, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprochables, en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bueno, entonces el capítulo 1 se trataba de quién es salvo, cómo ser salvo, ¿no? El capítulo 2, y cuando hablábamos de la salvación, mencionaba, por ejemplo, los testigos. Por ejemplo, el versículo 19, el capítulo 1, 19, decía: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mientras una persona no tenga la escritura, entonces no va a poder entender muchas de las cosas de Dios. O sea, ustedes pueden darse cuenta por qué no hay cambio en la vida de la gente, porque todavía no cree lo que dice la Biblia. Todavía la Biblia no se alumbró en su corazón. En Isaías 62, 61 parece que también está así, que cuando resplandece la palabra en el corazón, ahí sale su luz y su salvación, dice. Ese es nuestro eslogan, parece en la página, ¿no? Bueno, eso era el capítulo 1. Y el capítulo 2, de los falsos maestros, falsos hermanos. Y por ejemplo, el versículo 12 dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. ¿Cuál es la característica de la persona que no cree la palabra? Además, no solamente no cree. Están los que no creen, pero se quedan inertes, callados. Pero están los que no creen y atacan.
no creen, pero se rebelan. Y acá dice, hablando mal de cosas que no entienden. Ni siquiera entienden, pero hablan mal. Bueno, eso habíamos visto. Y también el versículo 19 dice que le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Siempre la religión es falsa, la denominación es falsa, vamos a decirle así, por decirle así. Te prometen libertad, pero siempre están llenas de corrupción, llenas de oscuridad. Bueno, eso para hacer un resumen de capítulo 1 y capítulo 2. Ahora sí. ¿Cómo se llama el capítulo 3? El día del Señor vendrá. Y el día del Señor es lo que se conoce en la Biblia como el momento en que Yeshua va a aparecer para establecer su reino, y también se dice que después va a venir ya para cumplir ese reino. Vamos a mirar cómo arranca. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué quiere decir despertar ¿cómo dice? Con exhortación? Esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido con mis consejos hacerlos pensar rectamente. O sea, despertar, ¿qué significa entonces? Quiero hacerles que piensen. O sea, la primera carta le hablaba de varias cosas importantes. Le hablaba de los pastores, la falsa profecía. Entonces, con el objetivo de esto es que ellos se despierten. Recuerden que Pedro está hablando en los últimos tiempos y cuando Nerón estaba matando a muchas personas. No era como para que la gente tenga ganas de escuchar la palabra. Era para que crea esto y acepte lo que venga. Entonces, hoy en día las personas quieren escuchar una palabra que no le cargue, que no le comprometa, que no sea pesado, que no le ofenda mental, ni psicológica, ni moral, ni nada mente. Pero cuando Pedro le estaba hablando acá, le estaba diciendo, ustedes pueden, después de escuchar esto, pueden morir ya. Así le estaba diciendo. Después de que ustedes, y si aceptan esto, si deciden caminar este camino que les estoy ofreciendo, lo que puede ocurrirles es que van a morirse. ¿Qué les parece? Daría gusto escuchar así. Si ustedes siguen lo que están escuchando ahora, después lo que viene, y después que viene, puede ser que mueran ya. Ahora, si renuncian a lo que estoy diciendo, no aceptan, no creen, puede ser que sigan viviendo más. Porque en ese tiempo Nerón le estaba matando a todos los que creían la palabra. Y por eso le escribe una segunda carta, porque por lo visto Pedro entendía, estamos ya, por lo menos él estaba en su último tiempo. Recuerden que los apóstoles creían que ellos vivían los últimos tiempos. Ellos no creían que estaban viviendo todavía, que faltaba 2000 años así. Bueno, entonces acá en la versión popular decía, hacerlos pensar rectamente. Y aquí, exhortación de vuestro limpio entendimiento, dice. Para que tengáis memoria versículo 2, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿De qué otra vez le habla? ¿Qué es lo que un apóstol en su último capítulo, en su último escrito, quiere que un discípulo entienda? ¿De qué quiere que se acuerde? ¿Qué dice ahí? De las palabras que antes han sido dichas por los profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestro apóstol. Entonces, creer los profetas. ¿Los profetas de qué hablaron? Los profetas hablaron de la rebelión de Israel por causa de dejar la Torá, de la división del pueblo y de la promesa de una restauración. Eso hablaron los profetas. ¿Y los apóstoles de qué hablaron? Del cumplimiento de lo que los profetas habían hablado. Los apóstoles vinieron a hablar que eso ya se cumplió. Los profetas hablaban que se va a cumplir. Y los apóstoles se cumplió. Así. Eso es lo que quiere que se recuerden, y por eso tenemos que entender bien a los profetas para conocer este tema.
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y atiende muy bien como dice acá en versión popular. Versículo 3. Versículo 3. Sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los últimos días, atiendan como dice acá, vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos y que son de burla. Y que son de burla. En los últimos tiempos, ¿qué clase de gente va a haber? Burladores, dice. Fíjense que ahora la gente cuando vos hablas de la palabra, la Torá, no solamente se burlan de que vos seas creyente, ¿no? Los propios evangélicos, por decir así, se burlan cuando vos le decís que está haciendo la fiesta bíblica, cuando vos le decís que hiciste tu Sukkot. ¿Qué dicen ellos? ¿Se ríen o no? Cuando vos le decís que haces Santa Cena cada 14 de David, se burlan. Estamos hablando de ese tipo de burla. Y hoy en día, porque antes podíamos pensar que se burlaban de los evangélicos nomás, pero hoy en día nadie se burla de los evangélicos, al contrario, los evangélicos se burlan de las otras religiones. Mira eso, haciendo pasear su ídolo. Los evangélicos son los que se burlan. Muchas veces en algunos lugares hay más evangélicos que otras religiones, ¿no? Entonces, ¿de qué se van a burlar en los últimos tiempos? De la gente que va a hacer lo que dice la Torá, la ley de Dios, le va a parecer burla. Entonces, voy a leer otra vez. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Sobre todo tengan esto en cuenta, que en los últimos días vendrá gente que vivirá de acuerdo con su propio malo deseo y que en son de burla preguntará, ¿qué pasó con la promesa que Cristo iba a volver? Ya murieron nuestros padres y todo sigue igual, desde que el mundo fue creado. Eso estoy leyendo en versión popular. Acá dice, ¿cómo van a decir? Versículo 4, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. ¿Qué es lo que va a decir la gente? Y después, no que iba a venir ya Dios, no que iba a venir, no que. Siempre. Eso es mentira. No, la vida consigue, hay que disfrutar. Sí. Pedro en aquel tiempo estaba hablando así. ¿Cuánto tiempo pasó? 2000 años. Hoy en día, si en ese tiempo se burlaban, ¿qué creen en este tiempo cuando ya han pasado 2000 años? Más se han burlado. Y acá va a explicar él algo muy importante. ¿Por qué? Estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. O sea, esta gente que se burla de que ¿dónde está Dios? ¿Qué pasó con Dios? Se olvida que ¿quién hizo antes los cielos y la tierra? ¿Quién hizo todas las cosas? Dios hizo todas las cosas. Por eso para vos burlarte de Dios, tenés que tener también la doctrina o la teoría de la evolución o ¿cómo se llama ahora? El Big Bang. Pero en ese tiempo no tenían esa doctrina. Pero hoy en día, para fundamentar su burla que hacen ellos, inventan doctrinas como que todo se creó de la nada, todo salió de un agujero negro, así. O venimos del mono. Entonces eso se argumenta, ¿no? Pero en el tiempo, por eso Pedro está diciendo, estos ignoran voluntariamente que en tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Se está acordando entonces de los tiempos de Noé. Y quiero mirar un poquito el libro de Mateo, porque Yeshua también habló de los últimos tiempos y iban a ser como qué tiempo. Mateo 24, versículo 36, vamos a leer, 36. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe,
Esto es de la segunda venida del Mesías, ¿no? El día y la hora nadie sabe. Ni aún, ¿qué dice ahí? Ni aún los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre, solamente su Padre sabe. Nadie sabe el momento exacto que va a aparecer el Mesías. Nadie sabe el tiempo preciso, ¿no?, que va a venir. Solamente sabe Dios. Pero miren lo que la característica que tiene ese tiempo. 37. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, una de las pruebas que tenemos es que va a ser como en los días de Noé. ¿Y qué pasaba en los días de Noé? ¿Qué había? Había mucha corrupción, había engendros, había mutantes, había homosexualidad, había vanidad. ¿Saben qué es la vanidad? Los ángeles le enseñaron a las mujeres el maquillaje y la joya. ¿Sí? Eso. Había asesinato, crimen, había canibalismo. Se comían entre sí los seres humanos. Había pecado entre animales con animales, hombres con animales, mujeres con animales, así. Todo eso existía en tiempo de la pregunta. ¿En este tiempo también hay eso? Sí, y todito hay. No había derecho a la vida, nada. Y mucho menos la gente le importaba Dios. Mucho menos le importaba a Dios. Si no le importaba ninguna de esas otras cosas, Dios menos. ¿Están para entendiendo? No interesáis a Dios ni va a ver. Entonces, por eso podemos decir, ahora, justamente ya que estamos en política, estaba viendo, ¿no?, la elección en Estados Unidos de dos líderes. Y hay muchas personas que ven, ¿no?, a una de las candidatas, uno de los candidatos, como la esperanza porque tiene más, es más popular, ayuda más a la gente, le da más trabajo a los necesitados, le ayuda a los migrantes. Y el otro es al revés. El otro va a alzar los impuestos, le va a echar a los inmigrantes. Entonces nosotros, ¿cómo miraríamos? Ese es el malo. Pero esta otra candidata, que también va a aprobar que la libertad para los gays, que los gays puedan tener hijos, también la libertad de aborto, que una mujer pueda abortar sin problema, que sea obligatorio el aborto en las clínicas. Así, esa es su propuesta de gobierno. ¿Qué les parece? Es lo mismo que han estado haciendo casi la mayoría de los gobiernos populares. Darle el gusto a la gente. Darle el gusto que exista el matrimonio gay, que exista el casamiento gay. Bueno, ¿quién va a ganar? ¿Por qué todos estos tipos de candidatos están teniendo éxito? Porque estamos llegando a los tiempos finales. Donde dentro de poco los homosexuales o las personas que quieren vivir una vida de libertinaje, vamos a decir así, van a tener más derecho que la gente que quiere vivir normalmente. La gente que quiere farrear, musiquear, hacer escándalo, va a tener más derecho que la gente que quiere hacer las cosas tranquilamente. Se van a reír y burlar de las personas que se quedan en la casa estudiando la Biblia, o eso van a ser gente de burla, y ustedes van a experimentar eso en los colegios, en la escuela y todo, en el trabajo también. Entonces, por eso estamos dándonos cuenta que estamos en el último tiempo, y eso va a ser como en los tiempos de Noé. ¿Y qué hacían la gente? Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe. 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. La pregunta que yo me hago siempre, ¿será que comer y beber y casarse es pecado? Por eso dice así. Acá dice que estaban comiendo y bebiendo y dándose en casamiento. Entonces no hay que más casarse, ni no hay que más, no hay que más comer, no hay que más tomar, no. Estaba refiriéndose a que ellos estaban dándole placer a la carne que a las cosas de Dios. En su mente ya estaba todo lo que se relaciona con la actividad del mundo. Y ahora ustedes fíjense que mucha gente también para su actividad, para su boda o su gran celebración, echa todo su corazón, que se olvida de todo. Por eso ahora es típico gastar millones en casamientos, cumpleaños o lo que sea. Ahora eso es la onda. ¿Y ustedes cuánto gastaron? Tantos millones de dólares. Y nosotros pensamos gastar un poco más, dice el otro.
O averiguan cuánto gastaron los Burgess Clark Brut, ese apellido raro, ¿no? Y dice que gastaron $2 millones. Vamos a gastar 3 nosotros. Así ahora la competencia. Que cada boda, cada cumpleaños, 15 años sea el más grande de todo. Entonces ahí se está dando cuenta de qué está hablando este libro. Su mente está enfocado en eso. Y ahí ya se olvidaron de Dios. Bueno, volvamos a Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro capítulo 3. Segunda de Pedro otra vez. Versículo 6, ¿no? 7 ahora. Por lo cual el cielo y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto es muy importante. Acá dice que el cielo y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, según la palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y en la perdición de los hombres impíos. Esto va a ser quemado, dice. Y siempre lo que uno se pregunta, ¿cómo se va a quemar? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Y cuándo esto va a ocurrir? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo va a haber una gran catástrofe? Nosotros sabemos que en tiempo de la gran tribulación, la Biblia dice que va a caer estrella, va a caer azufre, va a haber grandes catástrofes. No podemos explicar detalladamente de qué se va a referir, pero va a ser algo feo, muy feo. Entonces no es como para que la gente se admire por las cosas que hay en el mundo. Porque este fuego, el fuego no es para destruir el planeta, ¿no? El fuego es para purificar el planeta, para limpiar las cosas. Por eso cuando se va a preparar un terreno para cultivo, generalmente se le prende fuego para que se queme todo lo que no sirve. Lo mismo Dios va a hacer. Va a enviar fuego para quemar todo lo que no sirve y después puedan hacer cosas nuevas. Así quiere decir. Versículo 8. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. La gente quiere saber cuándo va a ocurrir esto y en qué tiempo, ¿sí o no? Y acá está diciendo que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y yo estaba pensando de dónde sacó este argumento el apóstol Pedro y sacó de Oseas. Capítulo 3. Vamos a mirar un poco lo que dice en Oseas capítulo 3. Oseas capítulo 3, versículo 4. Atiéndame lo que dice ahí. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin serafines. Está refiriéndose que mucho tiempo ellos van a vivir sin estas cosas. ¿Y cuánto han sido esos tiempos? Precisamente después de que cayó el muro, el templo de Jerusalén en tiempo de Jesús, de Yeshua. Ahí ellos se quedaron sin todas estas cosas. Y ya no tuvieron más rey tampoco. Rey perdieron desde que cayó Jerusalén en el tiempo de Babilonia. Desde ahí ellos vivieron sin rey. Versículo 5 dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Fíjense lo que dice ahí, que después de quedar muchos tiempos sin templo, sin rey, sin actividades, sin sacrificio, sin efod, después van a venir a buscar a su rey, dice David. Y acá en el tiempo de Oseas ya no estaba más David. ¿De quién se está refiriendo? Acá podemos conectar esto con Ezequiel 37, ¿no? Y van a volver, dice, a su rey y temerán al Señor. Van a empezar a tener temor otra vez de Dios. ¿Pero cuándo? En los tiempos finales. En estos tiempos van a empezar otra vez a querer creer en Dios, el pueblo de Israel. Esto iba dirigido a las 10 tribus perdidas. ¿Y cuándo será ese tiempo final? Oseas 6. Oseas 6, para calcular exactamente el tiempo que Pedro está hablando. Venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará. Oseas 6, 1, ¿no? Y nos curará, hirió y nos vendará. Versículo 2, fíjense lo que dice. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. En el tercer día nos resucitará, dice. 2 días. Según Pedro, para Dios, ¿cuánto vale un día?
1000 años. ¿Cuánto sería 2 días? 2000 años. Entonces, en el tercer día, ¿qué va a hacer? 3000, no va a resucitar. Entonces, desde que Jesús vino hasta ahora han pasado 2000 años. Entonces, cuando Él venga, va a ser el año 3000 desde que Él apareció, su segunda venida, y va a comenzar el milenio. Y ahí se va a completar el año 7000, porque Jesús vino en el año 4000. Entonces, si Jesús vino en el año 4000 y ya han pasado casi 2000 años de que ha venido, entonces se está por completar los 6000. Los 6 días trabajarás, más el séptimo día del Señor, reposo. Entonces, el tercer milenio de que Él ha venido va a ser para resucitarnos. Entonces, podemos entender lo que Pedro dice, ¿no? De acuerdo a Oseas. Volvamos a Pedro, para poder captarle rápido. Esto es muy importante entender, ¿no? Entonces, ahí podemos entender más, oh amados, no ignoréis que esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Versículo 9. El Señor no retardará su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta es la pregunta que siempre nos hemos hecho. ¿Por qué tanto tiempo? Porque fíjense que Pedro está pensando ya en los últimos tiempos, pero ha pasado 2000 años de su carta. Quiere decir que aunque él no sabía lo que pasaba, pero él entendía proféticamente que si hay tiempo, si está retardándose su venida, es porque él quiere que la gente escuche. Porque él puede venir hoy o hacer que todo el juicio venga hoy, pero yo no estaba arrepentido ni mi corazón había cambiado. Imagínense que cómo estaba la gente en los tiempos de Noé, o farreágico ahí, divirtiéndose, gozando de la vida. Si allí llegaba Dios, si cuando nosotros hacíamos esas cosas, ¿no? Llegaba Dios, llegaba su segunda venida, ¿qué sería nosotros? Nos hubiera sorprendido como ladrón en la noche. Pero ¿por qué es que hace que pase todavía el tiempo? ¿Por qué pasó el tiempo? Porque quería que nosotros conozcamos su palabra. Porque esto tiene que llegar y extenderse a su pueblo que está esparcido en el mundo. Entonces, ¿por qué no llega todavía? Porque Él quiere que todos regresen a la palabra, procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor, versículo 10, vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Por qué dice como ladrón en la noche? ¿Cómo viene un ladrón en la noche? De sorpresa. Pero en el libro de Tesalonicenses dice que a nosotros no nos va a sorprender ese día. ¿Sí o no? ¿Por qué a algunos sí les va a sorprender? Porque nosotros estamos velando. ¿Cómo se vela para que no te sorprenda ladrón en la noche? Se hace vigilia, se hace actividad, se recuerda algo. Nosotros estamos haciendo por eso las fiestas bíblicas, las siete fiestas bíblicas más el Shabbat. Eso está haciendo que nosotros estemos pendientes de la venida del Señor. Por eso a nosotros no nos va a sorprender. Pero ¿por qué dice que va a venir como ladrón en la noche? Al mundo le va a sorprender. ¿Noé fue sorprendido cuando vino el diluvio? No, porque él estaba preparándose hace mucho tiempo. Noé y su familia y los que estaban en el arca, no les pareció sorpresa la lluvia. Pero la gente que estaba viviendo comúnmente y normalmente, ¿qué pasa? ¿Por qué llueve? Se sorprendieron. Y cuando se dieron cuenta que la lluvia ya no paraba, ya era tarde ya. Se los llevó a todo eso. Así mismo va a ser también. La gente cuando se empieza a dar cuenta, esto parece que ya es el juicio. Parece que ya es la tribulación. Cuando va a empezar a querer salir de esa dificultad, ya el juicio, ahora va a ser fuego ese, le va a llevar ya. Por eso dice, se los llevó a todos. Terrible, ¿no? Entonces por eso Pedro le dice, estén atentos. Pensá que la pellapóara. Con mucha fuerza le está escribiendo, con mucha esperanza de que ellos van a resistir las persecuciones que vienen. Bueno, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no habéis
vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, dice. Fíjense lo que dice ahí. Ya que todo esto va a ser destruido, todo esto va a consumirse, ¿cómo tiene que ser nuestra manera de andar? Santa y piadosa es manera de vivir. Esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Ahora le llama también el día del Señor, cuando se va a fundir todas las cosas que estén. Y nosotros en Apocalipsis podemos ver que hay una gran multitud, después del milenio, hay una gran multitud de gente que se va a oponer al pueblo de Dios y Dios le va a tirar fuego del cielo y lo va a consumir. Apocalipsis 21. En la segunda resurrección. La segunda resurrección es para los que no vivieron para el reino. La primera resurrección es para los que vivieron pensando en el reino. Entonces los que resuciten por segunda vez van a resucitar para ir en contra del reino y desde el cielo va a descender fuego. Apocalipsis 21. Está lo que estoy diciendo. Bueno, pero nosotros, versículo 13, esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Nosotros tenemos una promesa, dice. Esto está en Isaías, esto está en los profetas. Nosotros esperamos cielo. ¿Cómo sería un cielo nuevo y una tierra nueva? Donde hay justicia, dice. Donde toda la gente que se oponía a Dios ya no está. Nosotros muchas veces decimos, ¿no? Gente no cree a la Dios. No ya posee a Dios ella. Entonces, si realmente uno anhela eso, va a llegar el tiempo en que solamente va a haber gente que haga las cosas que Dios quiere. Solamente va a haber personas que contemplen la voluntad. Y Juan decía que él vio del cielo descender la nueva Jerusalén, ¿no? La ciudad santa, ¿no? Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. ¿Quién espera el cielo nuevo y la tierra nueva? Dice aquí, el que procura con diligencia ser hallado por Él sin mancha, dice, e irreprensible. Procura, dice. La gente te dice, no tenés que más procurar, pero Pedro te dice, procura. ¿A quién le vas a creer? Sí. La gente te dice, no necesitas más querer guardar ningún mandamiento, ninguna ley. En Cristo todo está hecho. Claro, en Cristo todo está hecho para que vos puedas esperar libremente el cielo nuevo y tierra nueva. Pero ¿por qué dice procura? Porque vos estás enfrentándote a un mundo corrompido y corrupto. Y si vos no pasás esta prueba, entonces no está listo para el cielo nuevo y la tierra nueva. Procura, dice acá, dice la palabra procura con diligencia. Diligencia quiere decir con atención, con cuidado, con mucho cuidado. ¿Qué cosa? Ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en shalom, en paz. Que cuando Él venga te vea que vos no tenés mancha ni reprensión. ¿Qué pasa cuando viene hoy Yeshua y observa nuestra vida, nuestro corazón? Encontrará que no hay mancha. Así tenemos que pensar. Nosotros tenemos que ir a dormir. Si Él viene hoy, ¿cómo me va a encontrar? Y si hay falta, claro, si hay falta en mi corazón, por eso es que tenemos la reunión. Por eso es que tenemos la comunión. Recuerden que en Primera de Juan dice, la comunión unos con otros nos limpia de todo pecado. Si una persona piensa que yo no necesito más comunión ni reunión así nomás libremente, entonces no va a poder saber si está bien o está mal. Va a creer nomás. Como decía en el versículo 3, sabiendo primero esto, que en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Gente que dice, yo sé que estoy bien y eso es lo que me vale. Así es. Bueno, sigamos porque tenemos que terminar. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Acá Pedro confirma que todo lo que escribió Pablo era para entender sobre la salvación. Cómo vivir, cómo andar, qué hacer, qué no hacer,
cómo comportarse, todo lo que hemos aprendido de las cartas de Pablo, Colosenses, Tesalonicenses, Filipenses, Corintios, Efesios, Gálatas, era para tener, ¿qué dice ahí? Para salvación. Para salvación. Entonces Pedro está confirmando. Quiere decir que Pedro ya acá tenía ya conocimiento de que Pablo andaba predicando fuertemente. Pero miren lo que Pedro también va a decir que la gente ha hecho con las cartas de Pablo. Pedro va a decir, aunque Pablo les escribió para que ustedes puedan recibir y tener seguridad de salvación en sus vidas, procurando hacer lo que Dios quiere, hay algunos que van a tergiversar. ¿Y qué dice el versículo 16? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, la palabra indocto quiere decir incapaz o sin preparación, no está muy bien preparado. Podemos incluir nosotros entre ellos. E inconstantes. Eso quiere decir que cada rato cambia de postura. No, ahora me parece que aquí está mejor. No, ahora creo que ellos son mejor. No, nunca está firme en algo. Cada rato cambia de ideología. Entonces, indocto no tiene preparación, no tiene capacidad. Inconstante, y claro, como no tiene capacidad, cada rato se va al mejor postor. ¿Qué dice que hacen? Tuercen como también las otras escrituras para su propia perdición. ¿Qué hacen los indoctos e inconstantes? Dicen que Pablo predicó que la ley ya se abolió, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Claro, Pablo dijo eso, pero no se refería a ya no estamos bajo la Torá. Ya no podemos hacer lo que dice la Torá, no. Ya no estamos bajo la maldición de la Torá. Y eso explica en Gálatas. Pero los inconstantes, que los que cambian cada rato de pensamiento, o los indoctos, los que no leen, los que no quieren leer luego, los profetas, no quieren leer la Torá, no quieren leer nada, solamente de Romanos, ni siquiera entienden bien Romanos, sacan de acuerdo a su propia razón, o como dice acá, concupiscencia, y solamente para perderse a sí mismo. ¿Están entendiendo? Entonces, Pedro confirma que mucha gente usa las cartas de Pablo para meter mala interpretación a la Escritura. Para decir, Pablo dijo, pero Pablo no dijo así. La gente dijo que Pablo dijo. Pero Pablo, ¿de qué estaba hablando según Pedro? Pablo nos estaba hablando de cómo procurar vivir sin mancha para recibir la salvación. Así dice Pedro que Pablo predicó. Y nosotros hemos estudiado ya casi toda la carta de Pablo y hemos confirmado que Pedro tiene razón. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. Y la palabra inicuo quiere decir alguien que le pone barrera a la ley. Ese es inicuo. ¿Cómo van a identificar de lo que Pedro está hablando? Cuando empiecen a aparecer personas que cuando vos le hablas de los mandamientos, te pone, no. Cuando mandamientos no quiero escuchar. Sobre mandamientos no me hable. Ahí ya te das cuenta, inicuo. Tengan cuidado eso. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Quiere decir que Pedro está diciendo que si vos no te pones firme, si vos andás medio así, va ahí, podés caer o no. Así dice acá o no. Puedes desviarte de la verdad, puedes irte en pos de la perdición. Por eso Pedro le está advirtiendo. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra hasta el día de la eternidad. Amén. Creced en la gracia. Fíjense que sale la palabra creced en la gracia. Yo no puedo decir por gracia soy salvo y me quedo ahí. ¿Qué es crecer en la gracia? Tengo que aprender, tengo que escuchar, tengo que entender el valor que tiene la gracia de mi Salvador. Pero ¿cómo ustedes le ven a la gente? No, ya, uno es salvo y así nomás tiene que vivir. Muchos creen así. Por eso es que estamos estudiando, aprendiendo, conociendo y sabiendo cómo será el día de juicio final. Y con este versículo me quedo, ¿no? Y quiero que ustedes se queden también para recordar lo que Pedro dijo. El versículo 13, pero nosotros esperamos
según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Eso está en Isaías 65, 17, 66, 22 y Apocalipsis 21, 1. Todo Apocalipsis habla de estas cosas. 21, también Isaías. Entonces, ese es el tiempo en que yo voy a estar ya viviendo lo que la palabra dice. Por eso habíamos definido estas cartas de Pedro en 3 partes principales. Primero, averigua por qué sos salvo. Segundo, averigua quiénes son tu enemigo. Y tercero, averigua a dónde vas a irte. ¿Cuál es tu destino final? Y acá dice que nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva. Amén.